causada por la vialidad de la SOI. Esto comenzó hace algunos meses atrás. Este día martes 5 de septiembre se dio nuevamente la asamblea con la finalidad de dialogar con los asambleístas electos, con los que van a trabajar ya cuando se posesionen en esta nueva asamblea en nuestro país. Una asamblea de corto espacio de tiempo, de 1 año y medio, pero que es necesario coordinar acciones con las fuerzas vivas que tiene la provincia de La Suay. María Cristina, se dio esta reunión, ¿cuáles son los resultados de la misma? ¿Cuáles fueron los planteamientos y las inquietudes que ustedes han planteado para que nuestras autoridades, en coordinación con la sociedad, puedan hacer un trabajo o podamos hacer un trabajo en conjunto para el beneficio de nuestra zona? Bienvenida, María Cristina, buenos días. Buenos días, estimado Rubén. Muchas gracias por su invitación. Sí, justamente el día de ayer llevamos a cabo esta reunión que se planificó en la última reunión ampliada de la Asamblea, en donde se discutieron varios temas. Uno de ellos era justamente tener un acercamiento con las autoridades electas para asambleístas y también con las autoridades alcalde y prefecto, ¿no? Que están en función. Nos fue bastante bien. Los asambleístas están con una muestra de unidad que nos agrada, que es muy beneficioso para el tema ciudadano y es algo que hemos pedido siempre, ¿no? A una sola voz como la soy, como hemos dicho nosotros en nuestro lema. Ellos están dispuestos pues a trabajar por el tema de la vialidad. Uno de los puntos concretos que se les pidió, se les comprometió es que ahora que se va a aprobar el presupuesto general del Estado, justamente defiendan que en ese presupuesto exista los valores que nos han prometido en varias ocasiones de este gobierno para el ASUAI y que hasta el momento no se ha cumplido un solo centavo. Con usted hemos conversado algunas veces de los 100 millones, de los 90 millones, de los 104 millones, luego 30 millones, luego últimamente 50 millones que dijo en su última visita el ministro Ron, pero de eso no se ha cumplido absolutamente nada. Aplaudimos nosotros siempre la actitud del alcalde y del prefecto, que están haciendo lo suyo, su parte con sus fondos y con una mínima contribución del Estado. Eso es lo que la Asamblea eh, pide, pues que no nos conformemos con tan poco, que exijamos lo que nos han prometido y más de lo que nos merecemos. María Cristina, haciendo una evaluación, porque esto ya tiene un antecedente, nosotros aquí y ustedes básicamente que han liderado esta asamblea, se ha venido trabajando varios meses, donde se dieron varias reuniones, incluso con los ministros del ramo, con los subsecretarios del ramo, pero en concreto los resultados no fueron los que se esperaban. Los ofrecimientos jamás se llegaron a cumplir. ¿A qué atribuyen? ¿Por qué no se ha dado cumplimiento por parte de las autoridades ante una necesidad justa? O sea, aquí no hay cómo vendarse los ojos sobre lo que está pasando aquí en la provincia. Bueno, la verdad es lo que siempre sostuvimos y el motivo por el que se formó esta asamblea es ese absurdo centralismo que existe y esa falta de conocimiento o falta de atención que tiene al sur del país el gobierno, no solamente este, sino los gobiernos anteriores. Entonces, ese es nuestro pilar fundamental de lucha, de existencia de la Asamblea Ciudadana, eh, de pelear porque nos tomen en cuenta en un presupuesto, en una actividad. Le comento que en la última reunión de la Asamblea se analizó ampliamente unos pedidos que hemos venido recibiendo de todos los sectores que integran la Asamblea, que como usted sabe somos más de 80 y a veces sobrepasamos los 100 eh, de que nos manifestemos en otros temas, como son lo de la seguridad energética, lo del agua y así demás. Entonces, quiere decir que en muchos factores la ciudadanía, el sector sur está olvidado del gobierno. Tenemos una deuda grande que nos deben solventar y no hemos tenido una autoridad que nos respalde. No nos ha respaldado el vicepresidente, los ministros que están, no han sabido cumplir su palabra para con la ciudad. Entonces, sí es decepcionante
reunirnos y seguir en el mismo discurso y saber que no tenemos una atención de parte del gobierno. Por eso también estamos haciendo los esfuerzos para poder conversar con los candidatos a presidentes, como lo hicimos en su momento con los candidatos asambleístas y hoy con los ya electos, para pedir pues que en su plan de gobierno nos tomen en cuenta a la SUAY y que luego se cumplan lo que dice. Porque una de las características del gobierno que se va es haber sido ciego, sordo y mudo con toda la ciudadanía cuencana, con toda la ciudadanía SUAY. Los asambleístas han hecho un compromiso ya con ustedes de poder incluir y revisar que en el presupuesto general del Estado vaya un rubro que pueda garantizar tener el dinero y que esto se dé cumplimiento en el año venidero. Ahora, ¿qué estimación se ha hecho económica, María Cristina, para poder decir, hay que hacer constar en el presupuesto general del Estado del año entrante tanta cantidad de dinero para dar recurso al cumplimiento de las autoridades en la vialidad? Mire, mi estimado Rubén, nosotros como asamblea estamos en el camino de determinar estos rubros exactos a través del Congreso de Vialidad que se va a dar en los próximos días. No es nuestro papel, pero lo vamos a hacer. Pero nosotros les hicimos un recuento a los señores asambleístas, todos los ofrecimientos que el propio gobierno, partiendo desde la boca del presidente, el vicepresidente y los ministros de turno, han hecho para el ASUAY. Entonces, algo de eso tiene que cumplirse. Partimos desde, usted conoce que el presidente puso que para el ASUAY existía un plan vial con 330 millones de dólares. El vicepresidente dijo millonarias inversiones para el ASUAY. Luego el ministro Herrera, el 2 de marzo, mediante boletín de prensa, dijo destinado 94 millones para el ASUAY. El gobernador de turno, la jefa política, decía más de 100 millones para el ASUAY. El señor vicepresidente en una reunión que tuvo con la Asamblea Ciudadana se comprometió en gestionar ante el ministerio, estando el representante del ministro de Finanzas, 104 millones para el ASUAY. Luego hubo una emergencia, recuerde usted, en abril, con el tema del terremoto, 30 millones para la emergencia de la SUAY. Y finalmente, la vez que nos reunimos con el ministro Ron, dijo que estaba gestionando 50 millones para las dos únicas vías, la Cuenca Moyeturo y la Girón Pasaje, para la rehabilitación de estas vías con el Banco Mundial, y que en 15 días él regresaba ya con la plata. Él regresaba ya con buenas noticias. Hasta el momento no ha regresado, al menos a hablar con nosotros. Para nada, ni hablar con la ciudadanía. Cuando me refiero a nosotros, no es al comité ni nada, sino a la ciudadanía, a todos los que conformamos la Asamblea Ciudadana. Entonces, de todos estos ofrecimientos, algo que nos pongan en el presupuesto, que cumplan por lo menos lo que el ministro dijo, que cumplan por lo menos la palabra del presidente. Entonces, me imagino que para el presidente haber dicho 330 millones es porque tenía un estudio y porque eso estaba dentro del plan vial presupuestado, que pongan esa cantidad en el presupuesto general del Estado. La otra parte que sería bueno también es trabajar en el proceso de fiscalización con los 5 asambleístas, o sea, llamar ya en el nuevo gobierno, porque ahora va a ser complicado, no van a tener el tiempo también, para pedir una explicación y decir, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué otras provincias sí son atendidas? ¿Y por qué el Azuay, el Cañar, Morona Santiago, el austroecuatoriano en general, no tienen atención por parte de los gobiernos de turno? Y mire usted que hemos tenido tan mala suerte que han habido varios ministros de aquí de Cuenca, propios de aquí de Cuenca, que nos han ofrecido maravillas, pero en el fondo, si usted hace historia, ninguno ha cumplido nada. Justamente los asambleístas proponen la conformación de un comité de infraestructura, algo así se llama, para hacer un seguimiento de lado y lado, no solamente a las autoridades de asambleístas, sino también a las autoridades electas que están cumpliendo con los requerimientos de la ciudad. Uno de los asambleístas traía a colación lo que fue el CREA en su momento, que nos fue muy bien a la provincia. Entonces, se llegó a ese acuerdo, ellos están proponiendo este instrumento y quieren hacerlo de manera legal, con estatutos y con todo el respaldo legal que se pueda tener, que nos pareció a nosotros bastante favorable, en el que el ASUAY y el llamado que les hicimos, pues en intermedio de ellos, a las autoridades, alcalde y prefecto, es que tengamos una sola voz. No está bien que cada persona, cada autoridad, cada estén
por su lado trabajando en algunas cosas. En este sentido, la Asamblea Ciudadana también ha hecho un llamado, una invitación cordial, tanto al alcalde como al prefecto, para conversar y ponernos de acuerdo en las cosas que ellos están consiguiendo y que nosotros estamos exigiendo. Entonces, aquí la única forma que creemos para poder salir de este centralismo absurdo y de este bache en el que nos encontramos como el sur del país es estar unidos. Dese cuenta el último ejemplo de la gasolina. Según las autoridades era un problema porque en Panamá, porque esto, por el otro. ¿Y por qué solo en Cuenca? Tuvimos la oportunidad de estar fuera de Cuenca en esos días. Hasta Guayaquil había como cargar gasolina. Por el otro lado, en Loja había como cargar gasolina. En El Oro había como cargar gasolina. ¿Por qué solo Cuenca? ¿Por qué Cuenca paga la escasez de materia prima, de lo que se haya sido, que no pudo venir desde Panamá, entre comillas, y solo Cuenca es la única ciudad que tenía falta de gasolina en el Ecuador? Esas cosas son las que nosotros tenemos que decir basta, y yo creo que las autoridades electas son los voceros que tienen que decirlo ante las autoridades. Con el respaldo de la ciudadanía, nosotros estamos para respaldar las buenas acciones en favor de la ciudadanía, de las autoridades. Se trató, o no sé si pudieron conversar el tema sobre la solicitud, tanto que hizo prefecto, tanto que hizo el alcalde de la ciudad de Cuenca, sobre la delegación de las vías, que también era otro de los planteamientos que ustedes habían propuesto dentro de la Asamblea Ciudadana. ¿Cómo se va a avanzar en ese punto que es tan importante? Porque ya no pueden desde Quito dar decidiendo de lo que nosotros debemos hacer acá. Nosotros tratamos ese tema al interior de la asamblea, y por eso justamente se decidió pues invitarles a los alcaldes y prefectos a conversar sobre las decisiones que ellos han tomado y hasta dónde ha llegado, porque de fuente oficial nadie sabe si les dieron o no les dieron esa competencia. Nosotros extraoficialmente, y además por las acciones que se ven, no se les ha dado esa competencia, y menos aún el dinero ofrecido. Entonces, esperemos que el alcalde, el prefecto, se den su tiempo para conversar con la ciudadanía y podamos poner un norte en este tema del pedido que se hizo al gobierno. Mire que ustedes han agotado las instancias de diálogo, porque vemos que todos los caminos han sido buscar el diálogo y el acercamiento con las autoridades para que nos den soluciones a los requerimientos nuestros, pero los mismos no han caminado desde buen lado por parte del gobierno nacional. María Cristina, ¿no se pensó también en realizar posiblemente una convocatoria de una gran movilización, que en algún momento también ustedes tenían planificado esto? Justamente, como usted bien lo trae, hemos agotado todos los esfuerzos habidos y por haber. Los cuencanos nos caracterizamos de ser gente muy paciente y muy culta, muy educada, muy tranquila en todos los aspectos, pero van llegando momentos en que ya la paciencia de todo el mundo se va acabando. Justamente cualquier decisión que tomemos para un futuro lo vamos a hacer en una asamblea general que se llamará en los próximos días, luego de conversar con el alcalde y prefecto. La idea de la asamblea ciudadana es hacer un frente común. Ya los asambleístas electos por el ASOI se han unido, ellos declararon ser parte ya de la asamblea ciudadana, y esperamos que las dos autoridades lo hagan y sean parte activa de la Asamblea Ciudadana. Ellos estuvieron en nuestras primeras asambleas, ellos tuvieron una movilización que hicimos en abril. Entonces esperamos que ahora ya con sus nombramientos y con sus actividades, pues sean parte de esto, y que al final del día llevemos una voz altiva. ¿Cuál vaya a ser el mecanismo? No le podría decir este momento, mientras la Asamblea democráticamente en su mayoría decida cómo vamos a hacer escuchar la voz en el ASUAI. Todo el mundo dice que este gobierno está de salida, que este gobierno ya no nos va a dar, sí, no nos va a dar dinero, eso es sabido, pero tiene que dejar el presupuesto general del Estado que lo está elaborando con la suma que ofreció para el ASUAI, y en eso sí vamos a estar vigilantes. María Cristina, ¿cuál sería el próximo paso? Una vez que ya definieron, hay la aceptación por parte de los asambleístas de ser miembros y parte integrante de esta Asamblea Ciudadana, ¿cuál sería el próximo paso y en qué tiempo más van a dar este paso?
A ver, en nuestra agenda estamos esperando la respuesta del alcalde. El señor prefecto nos respondió a la invitación que hicimos, delegando a una persona. Le pedimos con todo respeto de que no queremos conversar con un delegado, sino con su autoridad. Entonces esperamos el siguiente paso, podernos reunir con las autoridades y de ahí, bueno, dentro de nuestra agenda está paralelamente el Congreso Vial, en donde determinaremos las características viales del astro y seguidamente y convocar a una asamblea general ciudadana nuevamente para ir tomando las decisiones. Perfecto, daremos seguimiento y estaremos en constantes entrevistas, María Cristina, para poder dar este seguimiento y que la ciudadanía también pueda saber cuáles son las acciones y los pasos que se van dando para tratar de conseguir que se pueda cumplir por parte del gobierno con lo que requerimos, mejorar las vías, la calidad de vida de todas las personas aquí en el austro del país. Le agradezco, María Cristina, por haber estado con nosotros. A usted, mi estimado Rubén, un buen día y muchas gracias por el espacio. Gracias. Ha sido María Cristina García quien está al frente de la Asamblea Ciudadana, ha venido liderando conjuntamente con otros actores aquí en la ciudad de Cuenca con la finalidad de poder traer a las autoridades a que den solución a la gran cantidad de problemas que tenemos aquí, que den atención al aspecto más importante que ha sido la vialidad. Sin vías realmente no podemos caminar, no podemos continuar en todo lo que usted quiera ver. Las vías son parte del aparato productivo de este país y si no tenemos esa posibilidad de tener una buena vialidad, pues definitivamente esto nos pone en complicaciones mucho más grandes para el austro ecuatoriano. Cañar, Azuay, Loja, Morona, Santiago, la misma provincia del Oro. No podemos seguir en este postergamiento tan grande como hasta ahora hemos estado viviendo. Hay que ponerle un fin a esto. Son las 7:54. Vamos a hacer una pausa en este preciso momento. Saludos a nuestros amigos en la provincia de La Suay, en la provincia del Cañar en 90.1 y 92.5, y en la provincia del Oro en 105.9. Somos la voz de